el Señor les da unas instrucciones de que la mujer tiene que ser limpia, tiene que cuidar lo que ella va a comer, tiene que tener todo en perfecto orden, porque va a venir un hijo especial. ¿Sí? Y nace el hijo, y el Espíritu de Dios comienza a obrar en él, pero dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse por veces en él, por veces. Que eso quiere decir que por veces no. Y Dios tiene una cosa: si nosotros queremos hacer las cosas a la manera de Dios, entonces eso se requiere un compromiso total de nosotros. Pero si nosotros queremos usar los dones de Dios a nuestra manera, o si nosotros tenemos algún capricho o alguna idea que a nosotros nos parece mejor que lo de Dios, el Señor no nos frena en seco. Y aquí en esto de Sansón, casi desde el comienzo, comenzamos a ver a Dios y a Sansón. ¿Sí? Sansón sabía mejor. Él sabía mejor que ir a escoger una mujer donde los filisteos. Pero la debilidad de él resultó ser las mujeres. Yo he tenido amigos así, yo no sé si ustedes han tenido algún amigo así, pero nosotros conocemos a muchas personas que su debilidad son las mujeres. ¿Sí? Y ellos saben lo que manda Dios, pero no lo hacen porque ellos piensan que ellos saben mejor. Y eso no quiere decir que Dios no va a seguir tratándolos, porque el Señor iba a liberar a su pueblo de los filisteos, y el hecho de que Sansón tenía unas áreas en su vida que no estaban limpios no frenaba a Dios de orar. Y esto es lo que no entienden muchas personas no entienden esto. Pero mire lo siguiente: si nosotros tenemos un grupo aquí cristiano de personas que dicen amar al Señor, donde la gran mayoría están limpios con el Señor, eso no hace que el diablo no pueda venir aquí a tratar de torcer a alguien. Él puede hacer todo lo que quiera, y Dios lo permite, porque cualquier parte débil el Señor permite que se descubra. ¿Sí? Y hasta ahí casi todos estamos de acuerdo entre el pueblo de Dios. Pero donde no estamos de acuerdo y donde no se pueden ver las cosas es que en un campamento del enemigo, que Dios puede obrar allá. ¿Sí? Y Dios lo puede hacer también. Así como el diablo se puede meter aquí, Dios se puede meter también allá. ¿Sí? Se puede tener algo que es plenamente del enemigo, y muchos dicen, no, eso es del enemigo y nosotros somos cristianos y nosotros no vamos allá. Y punto. Y no deberíamos de ir allá, a menos de que el Señor nos mande allá. Pero el Señor nos puede mandar, como mandó a Gedeón, en pleno campamento del enemigo a medianoche. Él puede hacer eso si Él quiere. ¿Sí? Y llegaron allá con la luz escondida, y estando allá, revelaron la luz. Y la luz hizo que el enemigo se chocara. Esto de los filisteos es muy interesante, porque cuando el rey David huyó de Saúl, y hasta cierto punto él se pudo defender en el desierto, pero llegó el momento y dijo, yo no tengo la culpa lo tiene Saúl, y yo me voy a meter entre los filisteos. Y se fue y se metió entre los filisteos. Y David resultó con hombres filisteos. Cuando David volvió de rey de Israel, y él tuvo sus 30 valientes y sus 3 valientes, se pone a mirar, y muchos de los hombres valientes de David resultaron ser filisteos. Y hay mucho de eso también en los Salmos. Que en los Salmos hay uno que yo encontré porque estuve leyendo un día y había tenido una discusión con alguien, no una discusión, pero una de esas charlas que
alguien me hizo una pregunta y querían saber qué pasa con los perros cuando mueren. ¿Sí? Porque todos han tenido su perro favorito y les da mucho pesar cuando el animal se muera, y quisieron tener alguna seguridad que si el Señor tiene la posibilidad de entregar su perro al otro lado, ¿sí? Entonces yo encontré uno de los salmos, y no lo sé citar ahora, pero ese salmo da una bendición y habla de algo muy especial para los perros de David. Pero ¿sabe quiénes eran los perros de David? Los perros de David eran los filisteos, que Dios le había entregado. Y el Señor usaba a esas personas para ganar victorias para Israel. Y lo importante no era que ellos se sometían a todos los rituales judíos, sino lo importante para Dios era que ellos tenían a David por cabeza. Y ellos ya obedecían a David y no obedecían a nadie más. Y Dios los usó tremendamente. Tremendas victorias a través de los filisteos. Entonces, la respuesta que yo di a la persona que me estaba hablando del perro, que yo pienso que vino de Dios, según lo que pasa con los perros, es que depende de los dueños de los perros. Porque una persona que es amigo de Dios, la Escritura dice en el Evangelio de Juan, que el Señor a sus siervos no revela sus planes, pero a sus amigos sí. Hay personas que pueden ser siervos, pueden ser discípulos, y el Señor les puede dar órdenes. Pero los amigos de Dios, Él les revela sus planes. Entonces hay personas que quieren que yo les digo qué va a pasar en el Apocalipsis, ¿sí? Y aun si los dijera, eso no les va a grabar, ni lo van a entender bien, suponiendo que yo tengo la razón, ¿sí? Porque la única manera de saber bien qué va a pasar, hay que ser amigo de Dios, ¿sí? Y el Señor no deja a sus verdaderos amigos por fuera de lo que Él va a hacer, ¿sí? ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y es imposible hacer eso sin la vida de Él por dentro de nosotros. Entonces, así de sencillo. Entonces, Sansón resultó con muchos dones de Dios, pero no hay evidencias del amor de Dios en la vida de Sansón, sino hasta el puro final, cuando él está ya ciego y muy quebrantado, cuando él está ya dispuesto a dar su vida por su pueblo, cuando él ya sabe que la vida del hombre viejo ya no le sirve. Y cuando él decide entregar su vida, es cuando gana la victoria más grande. Y cuando gana mención de honor entre los héroes de la fe en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Sansón comienza con mucho don, con mucha capacidad y casi cero sabiduría. ¿Sí? Pero Dios está obrando. Sus padres están horrorizados. ¿Y por qué no se puede conseguir una mujer aquí entre las mujeres de nosotros, entre las que tienen la fe? ¿Por qué tiene que ir allá a pedir una mujer filistea? ¿Sí? Pero dice la Escritura también que los padres de él no sabían que la mano de Dios estaba en eso. Que la mano de Dios no está limitado, ¿sí? El pueblo de Dios pidió auxilio. Dios hizo una preparación tremenda para que llegara Sansón. Sansón es símbolo de mucho que ha pasado en la iglesia cristiana y con cristianos. Debe ser consagrada a Dios completamente desde su comienzo en el vientre hasta el día de su muerte, y tiene cosas que debe respetar y que deben de ser sagradas, ¿sí? Pero Sansón, aunque era la persona, y nosotros hemos tenido esto mucho a través de la historia, que Dios se ha movido grandemente, han habido milagros, han habido grandes avivamientos, y más o menos se ha hecho lo de Sansón. Lo del mundo
ha parecido más agradable y se ha buscado lo mejor del mundo. Pero la mano de Dios está ahí encima de todo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios y el Señor prueba todo. Y Él permite todas estas cosas. Y Él permite todas las pruebas. Aún en toda esta locura de Sansón. Y aunque Sansón mismo cosechó muchos problemas, Dios estaba obrando liberación para muchas personas en Israel que estaban esclavizados a través de todo esto. Que eso es lo que no vemos nosotros, porque hay unas personas que quieren una mentalidad muy cerrada y no pueden ver lo que Dios está haciendo. Los padres de Sansón quedaron consternados con Sansón. Y yo creo que nosotros también hubiéramos sido consternados si nosotros hubiéramos sido los padres de Sansón. Y no nos hubiera gustado el hecho de que Sansón se metió a hacer lo que quiso hacer Sansón. Pero todo eso no paró a Dios de obrar. ¿Sí? Los peores desastres. Y el Señor dice, para los que aman al Señor y son llamados a su propósito, todas las cosas obran para bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros decidimos que nosotros somos los guardianes de la fe y nosotros somos los que vamos a fijar ciertos parámetros y el que pisa por fuera de esos parámetros nosotros tenemos que cortar porque eso ya no es de nosotros. Cuidado con hacer eso, porque el único que puede cortar de verdad con alguien es Dios. No somos nosotros los que podemos tomar esa decisión. Entonces, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, y preciso, las viñas de Timnat, y otra cosa que era prohibido para Sansón, era el vino. ¿Sí? Y preciso se fue para allá, donde habían las viñas de Timnat, y una mujer de esas por allá. He aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, aquí hay algo también interesante en la traducción que vale la pena decir, porque esta palabra aquí, cuando él despedazó, esto es la misma raíz, la misma palabra que usan muchos teólogos para su doctrina de arrebatamiento, de arrebatar. ¿Sí? Y ellos se han armado una doctrina que en su estado final es que pueden haber cristianos como estilo Sansón haciendo lo que les venga en gana y que no se preocupe, porque antes de que llegue el anticristo, antes de que llegue la gran tribulación, antes de que haya cualquier problema, Dios los va a arrebatar y se van a ir suavecitos así para el cielo. ¿Sí? Y yo estoy viendo que puede haber un arrebatamiento, yo no estoy en contra de eso, solamente que no va a ser el arrebatamiento que piensan muchos de ellos, que va a ser algo que va a desgarrar a personas de esta vida. Y la persona que no está limpio no creo que le vaya a ir muy bien en ese arrebatamiento. E inclusive la Escritura habla también, aún con más fuerza y con más versículos, sobre remover a los impíos de entre los justos. Y usa la misma clase de verbo. Y entonces, hay partes donde puede haber un malentendido. Y se han armado una doctrina que parece ser muy fácil. ¿Por qué va a permitir el Señor gran tribulación antes del final? Porque el Señor va a asegurar que cuando Él viene, no hay nadie en término medio. En este momento tenemos fríos, tibios y calientes. En Apocalipsis 9 dice que al tocar la sexta trompeta, se desatan unos ángeles
preciso en el río Eufrates, preciso donde hay mucha guerra y mucha cosa ahora. Y no ha terminado porque sigue la cosa con Irán. Y que se desata esos 4 ángeles y el oficio de ellos es matar la tercera parte de los hombres. Y muchos piensan que bueno, que eso es 1/3 de los hombres. Entonces, si son tantos hombres, entonces es el 33%. Pero eso no necesariamente. Cuando la Biblia habla de partes, puede haber también categorías. Y si nosotros estamos hablando de fríos, tibios y calientes, y se va a quitar la tercera parte, ¿cuál de las 3 partes se va a quitar primero? Esa parte, los tibios. Eso es la parte espiritual de eso. Pero si estamos hablando de la parte natural, es posible que se desate una matazón allá tremendo. No habría ningún problema matar mucha gente allá porque ya con las armas que hay, eso sería muy fácil. No es muy difícil que maten mucha gente. Pero, ¿por qué va a permitir el Señor que las cosas de este mundo entren en tanta tribulación? Por muchas razones. Pero uno de los más grandes razones es que el Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces, Él no va a dejar que las cosas se terminen así. En la vida normal, Dios tiene muchas opciones con la persona. Muchas personas que rechazan al Señor durante toda la vida, cuando las cosas comienzan a dañarse, cuando la salud comienza a empeorar, cuando ellos comienzan a estar en mucho dolor, y la muerte de las personas, en especial la muerte de las personas que no conocen al Señor, muchas veces esas muertes son largos y demorados. Y yo conozco personas rebeldes. Tuve un abuelo muy rebelde con el Señor. Y nosotros luchamos por presentar el Evangelio por años y años y años. Y él era muy, muy en contra. Pero a la edad de 90 años, después de muchos años de mal salud, después de muchos problemas, después de muchos golpes, 15 días antes de morir, se entregó al Señor. Y así hay muchos casos. Muchas personas se meten en un apuro tremendo, o aún cuando hay actos de violencia y el Señor les da unos minuticos y ellos lo aprovechan de pronto para arrepentirse. Y de pronto el Señor sale mejor librado de lo que nosotros pensamos. Pero la mayoría de las personas en el mundo, desde que las cosas van más o menos bien para ellos, la tendencia es ser egoístas y no entregar al Señor su vida. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor antes de cerrar lo de este mundo? Él va a permitir un apretón de tal gravedad que nadie va a poder ser indiferente a las cosas de Dios. O a favor o en contra. Y la persona que está bien con el Señor no tiene que temer lo que viene, porque si el Señor lo saca o si no lo saca, eso no es el punto. Los 3 muchachos hebreos dijeron al rey: usted nos puede meter en su horno de fuego y lo pueden calentar lo que quiera, y nuestro Señor, nuestro Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, nosotros de todas maneras no vamos a adorar sus dioses paganos, no vamos a arrodillar ante su estatua. Y los echó a la candela, y lo único que fue quemado fueron sus ataduras, y resultaron allá con presencia de otra persona parecido al Hijo de Dios, allá en la candela con ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros no tememos a la candela, porque si estamos totalmente con el Señor, no importa lo que hace el enemigo, el Señor lo va a orar solamente para nuestro bien y para el bien de muchas personas más. Y hay una posición en Dios donde el enemigo no nos puede tocar. Aún en el caso de Job, el enemigo solamente lo pudo tocar porque Dios le dio permiso. Y Job tuvo mucha dificultad para entender eso, pero al final sí entendió. Él dijo, hasta entonces oía, pero ahora puedo ver. Y él salió de esa experiencia purificado en el fuego y viendo a Dios, viendo claro. Y todo lo que el diablo pensó hacer para derrocarlo, para tumbarlo, solamente sirvió para que se acercara más para Dios y para que Dios lo pudo utilizar más
y para que Dios lo pudo bendecir más en el final. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que temer nunca pasar por la candela o pasar por los momentos difíciles. Y inventar doctrinas para sacarnos de problemas de los cuales ni siquiera estamos en esos problemas todavía, me parece muy absurdo. Pero hay mucha gente dedicada a eso, en vez de coger las escrituras como son. Yo pienso que hay un arrebatamiento, pero yo pienso que la persona que no está limpio, que pasa por ahí, que no va a salir donde piensa al final. Eso es lo que yo pienso, por el estudio de esta palabra. Vino pues y habló a la mujer que había agradado a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando llegó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo muerto del león. Bueno, esto todo nos parece una historia así como chistoso, pero esto no es chistoso, porque para un judío sacar algo de un cuerpo muerto, pues eso era inmundo, y cualquier cosa que eso iba a tocar iba a ser inmundo. Y era inmundo si se sabía, y era inmundo si no se sabía. Entonces, Sansón, ya con su estilo de vida, creyendo en sus dones, ya se ha apartado de su entrega nazareo al Señor, porque no podía tocar nada inmundo. ¿Sí? No solamente se dedicó al vino, sí, se fue a tomar la hija del que hacía el vino. ¿Sí? Y fuera de eso, no le pareció ningún problema sacar algo. Imagínense de un cuerpo muerto de un león y ir a sacar miel de ahí, e ir feliz comiéndolo por camino y darlo a sus padres, que no sabían nada. Bajo la ley, por ejemplo, si una persona inmundo se sienta en esa silla y se van, y usted no sabe que ellos se sentaron ahí, y usted llega y se sienta en la silla, ya usted es inmundo. ¿Sí? Y inmundo es lo mismo que maldito. ¿Sí? Entonces, él se fue caminando ahí fresco, participando de la maldición y repartiéndolo a cualquier inocente en el camino. Más o menos eso es lo que estaba haciendo Sansón. Comparamos eso ahora con predicadores que tenemos hoy en día y que han habido a través de la historia de la iglesia, que predican la prosperidad de este mundo, que predican que el Señor Jesús pagó todo y nosotros no tenemos ahora que sufrir en ningún momento. Nosotros lo único que tenemos que hacer es gozar de todo, ¿sí? Estimular el hombre viejo hasta su máximo posibilidad, y ir repartiendo inmundicia y maldición por todas partes, aún a los que no saben, porque llegan a la reunión y estas personas hacen un gran espectáculo y comienzan a hacer milagros delante de la gente, y comienzan a hacer caer plumas del zarzo y polvo de oro en los dedos y unción por todas partes, y le venden a no sé qué, y si usted tiene $1,000,000 puede comprar la bendición de Abraham, pero si no tiene sino 500,000, entonces le venden la de Jacob, y listo, y siguen, y entonces van repartiendo muerte y maldición. Pero la cosa parece tan campante porque como tienen tanto don y tanta capacidad, cogen un león y lo vuelven 8 y ponen y siguen en su camino como si no fuera nada, ¿sí? Rumbo a reunirse allá con la mujer que no es de Dios. Y así como en la Biblia hay mujeres limpias que representan congregaciones limpias, hay mujeres que no son limpias, ¿sí? Pero son muy bonitas, ¿sí? Entonces van allá. La Escritura dice que en el tiempo final, después de que el cultivo haya llegado a madurez, es que viene el juicio, no viene antes. Entonces, si el campo es el mundo, y si Dios sembró la buena semilla y el enemigo vino y sembró la cizaña, y todo tiene que crecer juntos porque el Señor no ha permitido sacar la cizaña antes de tiempo,
porque no quiere que se dañe el trigo. Dice que al tiempo, al final, no es que se recoge primero el trigo, no es un rapto, arrebatamiento, trigo derecho para arriba y todo queda. No, cuando viene la cosecha, hay que coger primero la cizaña y atarlo en manojos y llevarlo para quemar. Y después de que se quema la cizaña, entonces ahí sí va el trigo para donde tiene que ir el trigo. Entonces, en el Evangelio, en Mateo y también en Marcos, dice, ¿y Señor, dónde? ¿Sí? Uno será llevado y el otro dejado. ¿Y dónde? Y la contestación es, ¿dónde está el cuerpo? Allá están, según ellos, las águilas. ¿Sí? Nos llevan donde las águilas nos llevan, ¿sí? Pero si usted lo ve bien, eso dice cuerpo muerto, dice donde está el cadáver, el cuerpo muerto, allá estarán los buitres. ¿Sí? Eso es diferente, es un arrebatamiento, pero eso es sacando primero la cizaña. No cabe en la teoría de algunos. Pero hay muchos ejemplos así. Muchos ejemplos así. Entonces, nosotros tenemos a muchos ahora que son como Sansón. Versículo 10. Vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí el banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuvieron con él, a los cuales Sansón dijo, yo os propondré ahora un enigma, el cual si en los 7 días del banquete vosotros me lo declaréis y yo lo descubriréis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Pues en esa época un vestido era muy difícil, había que hacerlo a mano y eso es mucho trabajo, no es como hoy que se compra un vestido fácil. Y 30 es un número que simboliza en la escritura madurez, ¿sí? Pero puede ser madurez de cizaña o puede ser madurez de trigo. Y hay juicio después de madurez, no hay juicio antes, porque todavía se está definiendo a ver qué va a ser el fruto. Entonces 30 es algo que se define, que se puede ya juzgar qué es. Y también en caso de un sacerdote, 30 era el número de madurez y podían ejercer el ministerio solamente después de cumplir los 30 años. El Señor Jesús, por ejemplo, cumplió los 30 años y inició su ministerio. Entonces, versículo 13, mas si no me lo supieres declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudos de vestidos. Y ellos respondieron, pon tu enigma y lo iremos. En la escritura, metido juntos con la idea de madurez, la vida de un varón judío tenía 3 etapas. Hasta los 12 años, bajo la ley de la madre, de los 12 hasta los 30, tenía que someter más que todo a su padre, porque se iba a ser formado en lo que iba a ser su vocación. Y el 12 más 18 es 30. Después de los 30 recibía la herencia de su padre, aún en vida. Si era el hijo mayor, recibía una doble porción y podía a partir de los 30 manejar la herencia o manejar el ministerio. Y el Señor Jesús recibió la herencia que era el Espíritu Santo sin medida de su Padre Celestial cuando Él cumplió 30 años y fue bautizado en el río Jordán. Pero eso es otro mensaje. Entonces, juntos con la idea de 30, juntos con la idea de madurez, viene la idea de cobertura y de vestidos. Y el vestido era la cobertura, y la cobertura tenía la forma o del vestido y también la sábana o la cobija para taparse en la cama. Y el profeta Isaías habla de que en el día de juicio los que hicieron ese pacto fácil con el Seol van a encontrar que ni la cobija los cubre, ni la cama los contiene. ¿Sí? La cobija demasiado corta y la cama demasiado estrecha, y su pacto con el Seol, con la muerte, será anulado, y se van ellos para un juicio que no esperaban. ¿Por qué? Porque no se sometieron en vida al juicio de Dios.
No permitieron que el Señor corrigiera y ellos se taparon con algo que en realidad no tapa. La verdadera cobertura solo es por el Espíritu de Dios. No es por inventar doctrinas. Y la verdadera cobertura, según el Apocalipsis, son las obras de justicia de los santos. Y no pueden haber obras de justicia si el Señor no vive en nosotros y si Él no está obrando a través de nosotros. Entonces, es la única manera de conseguir la verdadera cobertura. Entonces, aquí Sansón está con una congregación de paganos, con un manojo de cizaña, y están peleando sobre la cobertura y sobre quién va a tener dominio, más o menos. ¿Sí? Entonces, van a proponer las enigmas. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Yo he visto muchas personas muy ungidos de Dios, con muchos dones de Dios, enfrentando al enemigo con desafíos. No vale la pena aquí contar los casos, ni nombrar los nombres de los evangelistas famosos que han hecho eso, basado en sus dones. Y muchas veces Dios los ha respaldado. Han habido unos encontrones tremendos en la India, en el África, multitudes reunidos por muchas partes, personas que dicen que ellos son los apóstoles de 10,000 congregaciones en no sé dónde. Yo les he escuchado hasta decir que ellos en sueño, en visión, van al trono del Padre y reciben y dan consejos a San Pablo. ¿Sí? Y regresan. ¿Sí? Y no importa que Pablo dijo que cuando él se fue al tercer cielo que no era lícito hablar lo que él vio y escuchó allá, estos hablan, ellos no tienen ningún freno en la lengua. Pero andan como Sansón, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucha capacidad en dones, pero no están limpios. Y están ministrando donde no está limpio. Y no les importa. ¿Sí? Pero el Señor al final sí va a sacar un beneficio a Israel, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos un calendario de 3 días y un calendario de 7 días. Si vamos desde Adán hasta ahora, estamos entrando en el 7º día. Si 1000 años es un día es 1000 años. Si estamos hablando de los tiempos de nuestro Señor Jesús, Él dijo que Él hacía esto y lo otro por 2 días, pero en el tercer día Él iba a ser resucitado. Eso pasó literalmente, pero también es verdad para el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llegando al final de los 2000 años y al comienzo del tercer día, donde va a haber algo diferente. Donde según Apocalipsis capítulo 20 va a haber una primera resurrección, 1000 años antes de una resurrección general. Entonces, muchas doctrinas, muchas personas tienen muchas cosas y yo ni siquiera les puedo garantizar que van a haber 1000 años. ¿Por qué? Porque así como un día son 1000 años, 1000 años también son un día. Entonces el Señor tiene libertad para hacer lo que Él quiere. Nosotros no lo podemos encasillar y decir a la hora Él tiene que hacer 1000 años de esto. Él va a hacer lo que Él tiene planeado y todo va a cuadrar y todo va a quedar conforme a la Escritura según la revelación del Espíritu Santo. Pero es muy difícil para nosotros hablar estas cosas con sabiduría nuestra. No lo podemos hacer. Imagínense alguien predicando Isaías capítulo 61. ¿Sí? Y en el verso 3, el Señor se para a citar el verso, y lo está leyendo en la sinagoga, y llega a la mitad de un versículo y dice, hasta aquí se cumplió esta escritura, aquí, en su presencia. Y el resto de la frase se iba a cumplir 2000 años en el futuro. Día de venganza de nuestro Dios, todo eso. ¿Sí? ¿Cuál teólogo pudo decir que ahí en la mitad de ese versículo hay un pequeño paréntesis de por lo menos 2000 años? Digo por lo menos porque ya van 2000 años y no sabemos si va otro poquito. ¿Sí? Entonces, a nosotros podemos ver que estamos entrando en el 7º día, estamos entrando en el tercer día.
Pero nosotros no somos los que dictamos a Dios lo que Él tiene que hacer. Aún Daniel, el profeta Daniel, que uno de los pocos hombres que no había tacha en contra de él. Y cuando él quiso aplicar la profecía de Jeremías, que Jeremías profetizó que el cautiverio iba a durar 70 años y después el Señor iba a restaurar a Jerusalén, él se puso a arrepentir por su pueblo y él se puso a rogar al Señor si el Señor podía cumplir esa profecía. Él no fue arrogante como estas personas de hoy en día que comienzan a dar órdenes en nombre del Señor. Entonces el Señor puede usar a estas personas de estilo Sansón, ¿sí? Y si se arrepienten al final y dan cuenta de que el hombre viejo tiene que morir, Dios puede hacer mucho con la muerte de ellos. Cuando ellos deciden desistir de sus grandes ministerios, pueden ganar más desistiendo que continuándolos, en muchos casos. Notan esto, porque mire cómo es el calendario de Dios. Mire nada más cómo va esto y dígame si se arriesgan con su sabiduría humana a descifrar esto. Mire, y ellos no pueden declararle el enemigo en 3 días. Versículo 15 ahora. Y al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, ¿sí? Ellos no lo pueden hacer en 3 días. ¿Sí? Y al 7º día. ¿Sí? ¿Y cómo hace uno en su propia sabiduría para saber que el 3er día y el 7º son lo mismo? Y al 7º dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Mire la cosa para dónde va. Si no nos declara la cosa, si no traiciona a su marido, nosotros le vamos a quemar a usted y a su padre. ¿Sí? Si usted no camina con nosotros, usted va a quedar completamente destruido en la gran tribulación. ¿Sí? ¿Sí? Si usted no acepta nuestra doctrina, así como es, se va para la quinta paila del infierno. ¿Sí? ¿Sí? Y hay teólogos que lo calientan hasta 7 veces más. ¿Sí? Entonces, pero mire dónde termina. Ella, por no caer en esa cosa y por hacer lo que ella hizo, por ser una mujer no limpia, precisamente le sucedió lo que ella estaba tratando de evitar. Lo vamos a ver más adelante aquí. Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declares el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Te lo había de declarar a ti? Claro, si lo declaraba a su padre y su madre, pues tendrían todos que ir a hacer 7 días de purificación y no sé qué cuántos sacrificios y miles de formas de quedarse inmundo. ¿Sí? Y una sola manera, casi siempre, de volverse limpio. Se tenía que lavar y lavar y lavar con agua. Y el Señor dijo a sus discípulos, Él no dijo, ustedes son limpios porque Juan el Bautista los bautizó. Él dijo, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Nosotros vivimos en un mundo donde inmundicia está por todas partes. Uno no lo puede evitar. Se va a comprar un repuesto para su carro y allá en el almacén de repuestos no hay sino fotos de mujeres desnudas por todas partes, si se quiere entrar allá a comprar un repuesto. Si se quiere subir en un Transmilenio, no hay sino música del diablo a todo volumen, por todas partes. ¿Sí? Si se quiere andar por la calle o a la playa, no hay sino mujeres economizando tela. ¿Sí? No importa dónde, hay problemas. Y el Señor nos mandó a vivir aquí, no nos mandó a encerrar en un monasterio por allá y taparnos los ojos y vestirnos en sotanas. Y donde han hecho eso no pueden matar la lujuria del corazón humano. ¿Qué es lo que nos libra de todo eso? Estar en comunión con el Señor. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, si tenemos la paz de Dios, nosotros podemos ir por donde sea, podemos pasar por el sitio contaminado que sea y nada se nos va a pegar.
Si nosotros nos llegamos a darnos de cuenta en algún momento que esa íntima confraternidad con el Señor, que esa íntima comunión ya no está, que la paz de Dios no está, que hay angustia en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que algo de la corrupción de este mundo se nos pegó, entonces es momento de detenernos, reflexionar y ponernos otra vez en paz con el Señor. Y si hay que enderezar unas cosas, entonces hay que enderezarlas. Eso es lo que el Señor habla de ayuno en oración. Parar el chorro de comida al hombre viejo. No consentirle. Y los que no hacen caso a eso, los que a conciencia abierta, sabiendo que están haciendo mal, siguen alimentando al hombre viejo, después el hombre viejo les puede hacer mucho daño. Y al séptimo día, antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le constriñó a ello, y ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día, antes de que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y él les respondió, si no abrazáis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y descendió a Ascalón, y hirió a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se fue a casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Y bueno, les costó la vida a 30 de ellos eso. Él les dio la cobertura que ellos estaban buscando. En este sistema que no es limpio, siempre se busca cobertura. Y una de las grandes preguntas que se hace en el mundo cristiano hoy en día es, ¿quién es su cobertura? ¿Dónde congrega usted? ¿Sí? Y si no se puede contestar eso bien, hay personas que no van a tener nada que ver con usted. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y aconteció después de algunos días que en el tiempo de la siega del trigo, la siega de la cizaña ya se hizo. La cizaña ya está en manojos. La cizaña ya, si no se coge antes del trigo, produce un veneno. Y si después dejan el ganado comer los rebuscos del trigo, se mata el ganado. Entonces no es una opción, tienen que recoger la cizaña. Si no recogen esa espiga venenosa de la cizaña, no pueden después meter el ganado a comer esa paja del trigo. Y necesitan hacer eso porque si no el ganado no puede sobrevivir en invierno después. Entonces, la recogida de la cizaña no es... Entonces, aquí tenemos ya recogido la cizaña ya tiene su cobertura, entre comillas, y su cobertura es el resultado de inmundicia y muerte. Que en el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entregaré a mi mujer a la cámara, mas el padre de ella no lo dejó entrar. ¿Por qué? Porque ya había entregado a la mujer a otro. Es increíble en estos sitios lo que pasa entre los tales apóstoles. Yo llegué a una parte y en vez de decir pastor fulano de tal en la puerta de la oficina, decía apóstol y profeta fulano de tal ahí en la puerta de la oficina. Y son los que quieren mandar. Hay unos que dicen que ellos son el marido y la mujer es la congregación, y eso les da derecho a manejar las vidas de todo el mundo. Y eso así es herejía grandísimo, porque el único que tiene el derecho a dirigir la vida de alguien es el Señor, a través del verdadero Espíritu de Dios. Y Él nos puede poner de ministerio
para ayudar a unir la persona a Dios y para velar que la persona sigue bien con Dios. Pero nosotros no somos el Señor, y nosotros no somos el marido, y nosotros no somos ni siquiera en realidad el pastor es Él. Y si nos tiene pastoreando, somos ayudantes, no somos el patrón. Y dijo el padre de ella: me persuadí que tú la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Tenemos casos ahora que venden congregaciones enteros, feligreses, de edificio, todo se lo venden, vaya un nuevo tipo y va y lo compra y resulta con eso. Así están haciendo en Miami, lo han hecho varias veces aquí en Bogotá. Y Sansón le respondió: yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando a aquellos por la cola, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Mejor dicho, para los filisteos ese año no hubo la posibilidad de fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de la plenitud de la cosecha, porque Sansón soltó un poco de zorros. Candela. Las personas que se ponen a jugar con candela pueden quedar quemados. Nosotros tenemos en este momento muchas personas diciendo que tienen el verdadero fuego de Dios y es fuego falso. Están haciendo cosas que Dios no responde, Dios no respalde. Y piensan que tienen grandes multitudes, grandes cosechas, lo representado por este trigo, por las viñas, por los olivares. Las viñas es el vino que simboliza la vida, los olivares simbolizan la unción. Pero si todo es falso, todo se va a esfumar. Y lo que pasa en la prueba de la candela es lo verdadero. Y en el juicio, ¿qué se quema? ¿Sí? La madera, paja, hojarasca, heno, todo eso se quema en la candela. ¿Y qué puede durar y pasar la prueba de la candela? Oro, plata, piedras preciosas, etc. ¿Sí? Y en este esquema de religión falso, donde Sansón se metió ahí entre eso, como el más ungido de todos, como el que manejaba todo eso, y él escogía a las mujeres, y él hacía, deshacía, y mandaba y hacía las coberturas y toda su manera. Pero ¿qué pasa? Toda la cosecha se quemó, no quedó nada. Y eso es lo que no entienden muchos hoy en día. Ellos están pensando que tienen una gran cosa y no la tienen. ¿Por qué? Porque no hay la vida de Dios y porque el verdadero fruto del Espíritu Santo, el verdadero carácter de Dios, no se desarrolla en ninguno de ellos. Entonces viene la prueba. Las cosas que hace el Señor, cuando es verdaderamente el Señor, puede venir la prueba que sea, puede pasar la candela que sea y no daña nada. Antes purifica. Versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les fue dicho: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y los quemaron a fuego, y a ella y a su padre. ¿Sí? Ella quiso escapar la gran tribulación. ¿Sí? Ella quiso que no le pasara nada. Y mire que el mal que temieron se les sucedió, se les vino encima. Entonces Sansón les dijo: así lo habías de hacer, mas yo no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y los hirió pierna y muslo con gran mortandad, y descendió y asentó en la cueva de la peña de Etam. No tenemos tiempo ahora para seguir, pero lo que sigue es cuando los de Israel atan a Sansón y lo entregan a los filisteos para que los filisteos no quemen a todo Israel. Y Sansón llega atado allá y cae el Espíritu de Dios sobre él y rompe las ataduras. Y con la quijada de un asno mata a 1000 filisteos.
Y después de eso, Sansón es juez de Israel por 20 años. Tenemos lo mismo hoy en día. Porque el hombre inconverso es como un asno, ¿sí? Y Dios lo puede usar, pero sigue siendo un asno. Y con la quijada de un asno, con el hablar de un asno de esos, con harta unción, pueden caer hasta 1000 filisteos, facilísimo. Tenemos muchos asnos ahora haciendo eso. Y ellos piensan que tienen un tremendo ministerio. ¿Sí? Y sí lo tienen. Y Dios sabe usar todo eso porque Él obra todas las cosas por bien. Pero las cosas están sucediendo al revés de lo que ellos piensan. Y hay lecciones en todo esto tanto para los filisteos como para Israel. Pero el Señor quiere sacar un pueblo más allá del ámbito de los dones. Más allá de usando la quijada de un asno. Yo he estado cuando el Señor ha usado la quijada de un asno. Yo he estado en las reuniones tremendas donde estos grandes hombres ungidos han hablado a la multitud y cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de gente entregándose al Señor. Y después salen estos grandes hombres de Dios a hacer cosas inmundísimas en sus vidas personales. Todo eso lo hemos vivido nosotros. Y muy repetidamente. Y otros amigos de nosotros también. Aquí nada más en Colombia, de los ministerios más grandes. Y muchos de ellos tienen historias muy tristes de su vida personal. Pero se pueden parar delante de una multitud y la quijada de asno funciona como no se imagina. Y todo eso. Lo bonito de la historia de Sansón es que él por fin entendió que iba a ganar más con su muerte. Y que si él estaba dispuesto a poner su vida, le tocó confiar de un niño pequeño, porque él ya no podía ver, que un niño lo ubicara justo en las columnas de toda la estructura del enemigo. Y Dios le devolvió las fuerzas una vez más y tumbó todo. Y lo anotaron en el libro de los héroes de la fe, en el mismo versículo y al mismo nivel que el rey David. Hebreos 11:32. Yo he tenido pastores que han venido a decir, yo no permito que pase un solo servicio sin que yo hago milagros, yo sano, yo esto, yo lo otro. Sí. Pero tarde o temprano se tienen que dar cuenta que si algo verdadero pasó allá, no fue ellos. Y yo he estado ahí también cuando grandes personajes así, y ha llegado un ataque del enemigo que ellos no han podido resistir y los ha revolcado. Algunos de tal manera que no podían volver a predicar. Y como Sansón, al final quedó sin ojos, sin cabello, moliéndole a los filisteos. Pero sabe que en la misericordia y en la bondad de Dios, aún en todo eso, y no era posible restaurar la vista a Sansón. Sansón nunca recuperó su vista, pero sí recuperó algo. Recuperó con el tiempo su pelo. Dios permitió que su pelo creciera. Y su pelo era el secreto de sus fuerzas. Y no importa la situación de desgracia
que pudo haber sucedido. No importa de dónde hemos caído, si tenemos paciencia y fe, el Señor puede permitir que nuestra fuerza espiritual se recupera. Siempre van a haber cicatrices, siempre va a haber algo que marca esa cosa. Nunca vamos a quedar perfectos. Jacob no quedó perfecto con su encuentro con el rostro de Dios, salió cojeando de allá. Nunca caminó bien después de eso, pero tuvo la bendición. El Señor dice que es mejor, ¿sí?, cortar la mano y perderla y ser salvo y no entrar a la perdición con todo completo. Si hay que perder un ojo o los ojos o las manos o los pies o lo que hubiera que perder, pero entrar en la vida. Sansón tuvo una pérdida, pero entendió al final y entró en la vida. Pero entró en la vida a través de la muerte. Y para nosotros ganar esta victoria, este hombre viejo, tenemos que entender de que el plan de Dios no es adornar, no es recuperar, no es mejorar el hombre viejo, es acabarlo, para que el hombre nuevo viva. Y no nos manda a cometer suicidio tampoco. No es tan fácil como un tiro en la cabeza. El camino de la cruz es un camino de una muerte de desangrar gota por gota. Y a veces aplicado por personas que deberían de ser nuestros amigos. A veces es muy difícil de comprender. Pero es el camino a la victoria. El hombre viejo no va a reinar con Cristo nunca. Solo el hombre nuevo. Sansón por fin lo entendió. Después de muchas peripecias, después de muchas aventuras. Siguen 2 capítulos más de las aventuras de Sansón. ¿Sí? Y cada uno más tremendo. Donde Sansón, en la vida de él y con los dones de Dios, tiene mucha fuerza, mucho poder, pero no tiene discernimiento y no le importa la limpieza. Y así tenemos por todas partes hoy en día muchas personas, mucha unción, mucha capacidad, muchos dones tremendos, pero casi no hay discernimiento, casi no se aprecia la limpieza. Y las personas que tienen discernimiento y aprecian la limpieza, esos grupos y esas personas están estériles. Como la mamá de Sansón, como la mamá de Samuel, como la mamá de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que unos están acelerados y otros que van en mejores condiciones y son estériles? ¿Por qué, Señor, permite eso así? Porque todo tiene su día. Y el día del hombre no se ha terminado todavía. Y el nuevo día no ha entrado plenamente. Solamente sabemos que viene. Y cuando el Señor suelta a los que son estériles, Él no quiere multiplicar basura y corrupción. Él quiere tener un pueblo limpio y multiplicarlo limpio. Eso es lo que Él quiere hacer. Y lo va a hacer. Y está profetizado que lo va a hacer. Y nosotros pensamos que lo va a hacer aquí en Colombia, que hay mejores condiciones en Colombia que en cualquier otro país del mundo. Eso es lo que pienso yo. Vamos a orar. Señor, pedimos que aquí en Colombia se puede ver algo limpio, en vez de la contaminación religiosa que hemos conocido. Pedimos, Señor, que estas personas que están causando tantos problemas pueden ver una solución, que ellos pueden ver no un individuo o dos, sino una verdadera iglesia limpia en Colombia. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.